Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar y ahora soy libre en ti. Oh, con lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar y ahora soy libre en ti. Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, digno, digno. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar y ahora soy libre en ti. Oh, con lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Jesús, te canto a ti. Jesús, te canto a ti. Jesús, te canto a ti.
dejo andar. Es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Un nombre sobre todo es.
Muy buenas noches a toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Y darle las gracias a Dios por todas y cada una de las personas que hoy están sintonizando este canal de Casa Roca Tunja YouTube y por Facebook, Twitter también nos encontramos dándole gracias a Dios por todas las personas que se están sintonizando. Y un saludo muy especial. En esta mitad de semana estamos ya en el mes de febrero. Vamos entonces a la palabra del día de hoy. Es una palabra también bien importante. Y voy a tomar un texto importantísimo en Josué capítulo 24, versículos del 13 al 15, aunque vamos a tener un desarrollo también del Nuevo Testamento. En Josué capítulo 24, versículos del 13 al 15 dice el Señor: y a ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, cuánto anhelo tenemos de que el ser humano pueda comprometerse con Dios, pueda comprometerse indudablemente con su esposa, con su familia, con la tierra que Dios nos ha colocado, en la ciudad donde Dios nos ha colocado, el país donde hemos estado también viviendo. Indudablemente oramos por un verdadero y auténtico compromiso con la iglesia del Señor. Quiero darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tenernos el don de la vida y por tener el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios. Ayuda por la tu Espíritu, que Señor seas tú tocando cada corazón, que seas tú tocando cada vida, para que podamos entender y comprender lo que significa servirle al Señor en todas las áreas, adorándote a ti en todas las áreas. Delante de tu presencia quiero entregarte el servicio de hoy. Lléname con tu Santo Espíritu. Llena esta vasija de barro con tu gracia y con tu presencia. E igualmente, llena con tu Espíritu Santo a cada persona que hoy nos está escuchando, de tal manera que podamos entender, aprender y comprender la palabra de Dios para ponerla por obra. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. El título de la predicación del día de hoy es El compromiso con el mismísimo Dios Jesucristo. El escritor Josh Maxwell, conocido mundialmente por sus conferencias de liderazgo, ha dicho: el liderazgo es la capacidad y la voluntad de conducir a hombres y mujeres a un propósito común y a un carácter que inspire confianza. Esta definición pone en contexto el tema que traemos en el día de hoy. Cuando hablamos del liderazgo eficaz y el modelo para todos los que estamos en el ministerio, ninguno podrá superar al líder de líderes, al pastor de pastores, a la cabeza de toda la iglesia y indudablemente a la segunda persona de la Trinidad, que hace parte de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Jesucristo. ¿Qué vio el Señor en aquellos hombres, hablando de los 12 discípulos, para acometer la más grande empresa que el mundo haya conocido? ¿Cómo calificaría una compañía reclutadora a Jesús por los hombres que escogió para semejante tarea? Al parecer, ninguno de esos hombres que Dios llamó calificaba para esa empresa. Observen ustedes quiénes estuvieron en ese grupo. En cuanto a la edad,
no había uniformidad, pues Juan era joven, mientras que Pedro y los demás eran mayores. Algunos estaban casados y con hijos, mientras que otro, como Juan, parecía soltero. 11 de los integrantes provenían de las zonas rurales, solo uno es de la ciudad. En el equipo hay 2 hombres antagónicos. Uno es Zelote, quien se oponía rotundamente al gobierno romano, pero se había unido a Jesús con la esperanza que éste le declarara la guerra al gobierno. Por otro lado está Mateo, un representante del gobierno en el asunto de cobrar los impuestos, conocido como estafadores del dinero del pueblo. Ambos, tanto el Zelote como Mateo, recaudador de impuestos, estaban en el equipo del Señor. Un buen grupo de ellos eran pescadores de oficio. Uno era el cobrador de impuestos, otro era administrador, que era Judas. Los demás tenían otros trabajos. Ninguno de ellos tenía la idea de qué se trataba el llamamiento de Jesús. Ninguno de ellos sabían cómo ganar a otros para su nuevo jefe. Por eso Jesús les dijo: los haré pescadores de hombres. ¿Qué hace un líder con visión para conducir a hombres y a mujeres a un propósito común? Aquí tenemos que tocar un tema que es primordial, porque es una orden. Todo creyente, toda persona que recibe a Cristo como su único Señor y Salvador, está comprometido con su Señor a cumplir la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones del mundo. Jesús vio en cada discípulo lo que podían llegar a ser. Vea el resultado de su trabajo en Simón Pedro. Después de sus altos y bajos, donde tuvo que aprender con dolor las lecciones, ahora es el hombre que se levanta en medio de sus hermanos. Toma la determinación de levantarse. Lo que el pastor Darío está hablando de la visión y acción, orar y actuar. Él se levanta, toma acción para liderar lo que Jesús comenzó. ¿Qué importancia tiene esta acción de levantarse? Orar y actuar. La acción, la determinación, la voluntad firme para hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y quiero tocar un tema importantísimo, que es importante, aunque lo estamos hablando ahora del gran compromiso que tenemos todos los creyentes de evangelizar y llevar la gran comisión. El domingo pasado tocamos un tema que fue tremendo, la necesidad de un avivamiento en la familia. Y creo que el lugar donde hay que evangelizar, primeramente, son los miembros de nuestra familia. Porque en la familia se está destruyendo, sin la familia y con la familia aún incluida, se está destruyendo completamente los valores morales porque no se ha evangelizado. Pienso que el primer lugar que te corresponde, que me corresponde y que le corresponde a todos los miembros de la iglesia del Señor es evangelizar su propia casa. Evangelizar su propia casa. Pregúntate, ¿tú eres un cristiano verdadero? Pregúntate, ¿tu esposa es una cristiana verdadera? Pregúntate, ¿tus hijos son cristianos verdaderos? Y cuando nos vamos a dar cuenta, la iglesia está llena de cristianos de nombre, pero no cristianos practicantes del cristianismo y que seguimos a Cristo. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a observar esto porque aquí nos va a dar unos ejemplos tremendos del liderazgo de Jesucristo. Y vamos a mirar también cómo Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, va a guiarnos por medio de los 12 discípulos. Pero vamos a mirar un primer tópico. Hay un compromiso de buscar al discípulo que falta para completar el equipo. Hechos 1, versículo 14 y versículo de 16 al 17 dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que, por boca de David, había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros
y participaba en nuestro ministerio. Y aquí vamos a mirar un punto A de este primer tópico, la importancia de la oración. Yo pienso que en nuestros hogares y en nuestras vidas nos falta también muchísima oración. Yo creo que no hay ninguno de ustedes que pueda llegar y decir, no, es que a mí me sobra oración. Yo creo que a todos nos hace falta, y aún cualquier empresa que nosotros acometamos, la principal empresa que debemos acometer es la de la salvación de tu vida, de tu pareja y de tu familia. Indudablemente, esta es la crisis fundamental, está dentro del seno de la familia. La importancia de la oración. Versículo 14 dice, todos, dice, en un mismo espíritu se dedicaban a la ¿qué? A mirar televisión, a mirar las redes sociales, a jugar, a mirar los partidos, bueno, tantas cosas que hacemos de pronto en común. Dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Nos encanta el libro de los Hechos. La ascensión de Jesús condujo a los discípulos del Monte de los Olivos a un aposento alto en Jerusalén. Algunos piensan que ese lugar pudo ser la casa de María, la madre de Juan Marcos. La orden era que esperaran allí hasta que se diera cumplimiento de la promesa que vendría con el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8 lo registra. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Solemos ponderar la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Citamos a menudo Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8, que es el derramamiento del Espíritu Santo, que es uno de nuestros textos también favoritos, pero pasamos por alto Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 14, cuando dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. No sabemos si fue Pedro quien le pidió al Señor que le enseñara a orar, pero aquí aparece con 120 hermanos más sus 10 compañeros, orando fervientemente al Señor. Junto con Pedro eran 11, pero faltaba el uno porque había fallecido Judas. El nacimiento de la iglesia le debe su origen a un poderoso movimiento de oración. Pregúntate cómo está la oración en tu vida personal. Pregúntate cómo está la oración en tu pareja, con tu pareja. Pregúntate cómo está la oración en familia. Pregúntate cómo está la oración congregacional. Pregúntate cómo está la oración en una ciudad entera. Pregúntate cómo está la oración en un departamento entero. Pregúntate cómo está la oración en una región entera. Pregúntate cómo está la oración en nuestro país. El Espíritu Santo descendió en tiempo de oración. Ellos estaban orando. Esto nos enseña que antes de levantarnos para liderar entre los hermanos, debemos estar de rodillas delante de la presencia del Señor. La obra del Señor no se puede liderar si no tomamos en serio la oración. Antes de todo, hay que orar. Y aunque volvamos a repetir aparentemente lo mismo, quiero que ustedes se planteen cómo está la oración, una oración sincera, una oración orando y actuando, una oración concordante con lo que decimos y actuamos, porque de nada sirve orar y en la casa somos unos ogros, tratamos mal a la esposa, gritamos, nos decimos groserías, nos pegamos, tenemos violencia física, violencia psicológica, violencia verbal y todos los tipos de violencia que hay. Entonces, tenemos que ser muy congruentes entre orar y actuar de una manera concordante con nuestra creencia. Segundo, recomponiendo el grupo. Versículos 16 y 17. Y les dijo, el que está hablando es el apóstol Pedro, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se encontraba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. La Biblia no nos dice nada al respecto, pero la noticia de la muerte de Judas tuvo que haber sacudido enormemente al resto de los 12. La imagen del tesorero del equipo ahorcado y reventado tuvo que generar muchas preguntas entre ellos.
La que más pudo estar en el ambiente sería: ¿cómo pudo un hombre que estuvo tan cerca de Jesús, del Maestro, traicionarlo? ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado a Jesús? ¿Cuántas veces lo hemos hecho quedar mal? ¿Cuántas veces con nuestro antitestimonio o testimonio, bueno o malo, hemos hecho quedar bien a Jesús, o lo hemos hecho quedar mal, o lo hemos entregado también como traidores? Bueno, Pedro, quien pasó de ser un sencillo pescador a un exegeta de las profecías, nos dice que esto no fue sino el cumplimiento de lo que David ya había profetizado acerca de este hombre. Al respecto, Pedro nos dice que era necesario que las escrituras se cumplieran con este infeliz resultado. Versículo 16, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho al Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. ¿Por qué no quedarse con los 11 discípulos? Pedro sabía muy bien los planes del Señor al escoger 12. La escogencia de los hombres para que hagan la obra del ministerio es una de las demandas más grandes del ministerio. Y tú eres un escogido también de Dios. Si has sido llamado por Dios, tú tienes un compromiso como un discípulo de Jesucristo. Debe ser nuestro deber ineludible que los hombres que escojamos conozcan realmente a Jesucristo. En el versículo 21 y 22 dice: por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. La obra del Señor no debe de detenerse. Cada discípulo es necesario para su continuación. Levantémonos para escoger a los nuevos discípulos para liderar a los tiempos de crisis. ¿Quién va a liderar a tu familia? ¿Quién va a liderar a tu familia? ¿Quién va a liderar tu descendencia? Si tú no eres un discípulo de Jesucristo, es la hora de que te conviertas en un discípulo de Jesús. Y es importantísimo que discipulemos a nuestros hijos para que nuestros hijos sean los discípulos de Jesús y puedan dirigir y levantarse para que el evangelio continúe en tu casa y en tu hogar, para que tus nietos, bisnietos y tataranietos puedan conocer de la palabra de Dios. Pero tu primer ministerio, después de tú haber recibido a Cristo en su corazón, es tu familia. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántos de nuestra familia no son salvos? ¿Cuántos de nuestra familia no han nacido de nuevo? Una gran pregunta. Segundo punto, hay un compromiso de dar el evangelio de la gracia a los que esperan las migajas del mundo. En Hechos capítulo 3, versículo 6 y del versículo 6 al 8, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo y Pedro van caminando, dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Y aquí voy a analizar un punto A. De lo que tengo te doy. Versículo 6. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Los discípulos de Jesús escucharon oír a su maestro que las zorras del campo tenían sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, pero que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20 lo dice. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pues los discípulos no fueron la excepción. Su estilo de vida quedó reflejado en las palabras que Pedro le dijera al paralítico acostado a la puerta de la hermosa. En efecto, ninguno de ellos tenía plata, menos oro, pero tenían consigo el dueño de la plata y del oro. La evangelización verdadera consiste en dar el evangelio eterno a aquel que levanta la mano para recibir las migajas temporales del mundo. ¿Qué hace el evangelio de Cristo?
Y permítame hacer un paréntesis, porque yo no puedo seguir sin decir que yo he recibido también la misericordia de Dios. Y puedo decirlo que hace un año, ya casi un año, en el mes de mayo, sufrí un infarto del miocardio, donde se carboniza completamente parte de las células del corazón. Y con un infarto que me dio, dado por los médicos en la unidad de cuidados intensivos con los exámenes que tuve, Dios me dio un nuevo corazón. Ni con toda la plata del mundo podría tener un corazón nuevo. Ni con toda la plata del mundo, ni entregando todos los bienes, podría cambiar un diagnóstico y un examen tan minucioso como me lo hicieron en la clínica, en la unidad de cuidados intensivos, por cardiólogos analizados y por intensivistas que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos. Infarto en el miocardio. ¿Y qué hizo Dios? De una manera maravillosa, de una manera sobrenatural, en un milagro realizado en mi vida, me dio un nuevo corazón, así como al paralítico lo levantó y lo levantó sin plata y oro. No tengo plata ni oro, le estaba pidiendo que denme una limosna. No tengo plata, dijo el apóstol Pedro, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Ese es nuestro Dios. Y aquí en la iglesia, en Casa Roca Tunja, hemos visto sanidades, hemos visto cantidad de oraciones contestadas. Y lo digo personalmente, he visto en mi propia vida milagros y he visto también milagros realizados en otras personas. Gracias Dios, porque no soy yo, eres tú quien derrama misericordia en el hombre. Eso es el Evangelio. Y doy gracias a Dios por cada oración contestada a ustedes y a muchísimos, y a los que irá el Señor a contestar, por muchas sanidades realizadas. Gracias Dios por todas las sanidades realizadas. Gracias Señor Dios mío por todos los milagros realizados, y gracias por tu eterna misericordia. ¿Qué hace el Evangelio de Cristo? La primera acción del Evangelio es levantar al hombre de su miseria para que camine y salte de alegría. Es para que el hombre no se arrastre más en la suciedad del mundo y no viva más las miserias de otros. Pero también la evangelización es incorporar a este hombre regenerado al seno de la casa del Señor. Note que el paralítico de esta historia entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. El versículo 8 lo registra. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. El propósito de la evangelización es que los hombres puedan adorar a Dios. El propósito de tu vida, el propósito de tu esposa, el propósito de tu familia es adorar a Dios. ¿Lo estamos adorando? Este es el trabajo que comienza con el discipulado. Ahora miremos un punto B de este segundo tópico. El lugar de la palabra del discipulado. No basta la oración, sino hay algo muy importante. El versículo 22 lo registra. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. Si la oración es importante como punto de partida, en el libro de los Hechos, la presentación de la palabra como cumplimiento profético, de igual manera es trascendente. Y esto es vital mirar ese punto de lo que dice en el versículo 16. En el versículo correspondiente, el versículo 22, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Pedro se levantó con los demás discípulos y haciendo una exposición del más grande sermón que se haya predicado por hombre alguno en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, los invito para que ustedes leamos todos ese capítulo 22, que es amplio y es extenso. Usó magistralmente las escrituras antiguas para aplicarlas al momento en que vivían y exaltar la obra de la cruz como el único medio para la salvación de los hombres, trayendo la conversión de 3,000 personas hacia Cristo. La misma palabra fue expuesta con motivo de la sanidad del cojo de la Hermosa, con un resultado mayor, 5,000 personas entregándose al Señor. La palabra de Dios, ojo con esto, iglesia,
la palabra de Dios tiene que ser el centro de la evangelización y el discipulado. Se está estudiando la palabra de Dios en tu vida, en tu hogar. Se está meditando la palabra de Dios. Se está aprendiendo, se está comprendiendo la palabra de Dios y se está poniendo en práctica. Una gran pregunta. La palabra de Dios tiene que ser el centro de la evangelización y el discipulado. Nada debe sustituir su poder y su eficacia e instrucción. Hay una demanda para que la palabra de Dios regrese a los púlpitos y regrese a las familias y transforme sus vidas. Entra un tercer tópico. Hay un compromiso de romper la barrera del prejuicio para entrar en casa del menospreciado. Hechos 10 del 1 al 6 dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio. Mirándolo fijamente con mucho miedo, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Hay un punto A que quiero mirar de este tercer tópico. Hay que romper la barrera del prejuicio. Y aquí es un punto de oración para tanto las mujeres creyentes como para los hombres creyentes, cuando muchas veces en el hogar y en la familia ni el esposo está convertido, ni la esposa está convertida, ni los hijos tampoco convertidos. Hay veces hay un prejuicio que dice, no, a ese no lo convierte sino Dios. Ya estoy cansado de llevarle la palabra, ya estoy cansado de invitarlo, ya estoy cansado de orar. Y muchas veces tenemos un prejuicio, aún nos cuesta mucho perseverar en la oración y perseverar en el testimonio, perseverar en el conocimiento y en la aplicabilidad de la palabra de Dios en nuestros hogares. El nacimiento de nuevas obras entre los grupos no alcanzados sigue siendo el más grande desafío para la iglesia y en el tiempo de hoy. Recuerden ustedes que vivía en Cesarea, en versículo 1, un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el Italiano. Hay barreras infranqueables que necesitan ser superadas. Hay grupos para quienes pareciera que no hubiera esperanza. Considere la presente historia y verá cómo ellos representan a cada generación en el asunto de alcanzarlos para Cristo. Ahora, por ejemplo, que el humanismo se está extendiendo. Ahora que muchos hijos que ya han estudiado en la universidad, ya han hecho posgrados, ya han hecho maestrías, y que muchas veces el humanismo y su jactancia de la ciencia y del conocimiento y del ateísmo resultan como barreras infranqueables para hablarles de Cristo. El dueño de la ciencia, el dueño del conocimiento y el dueño de la sabiduría es Dios. Y Él es el que está permitiendo que aún los científicos estén trabajando conjuntamente para que la vacuna aparezca. Pero Dios tiene propósitos más allá de la vacuna. Y en nuestros hogares y en nuestras casas hay muchos miembros de la casa, de los miembros de la casa, que para nosotros resulta como complicado. Hay veces el humanista, el muchacho humanista, el muchacho que ya se volvió ateo, el muchacho que defiende el aborto, el muchacho que defiende los matrimonios gay, el muchacho que está defendiendo todo el concepto de la nueva ideología y de las nuevas generaciones completamente apartadas de Dios. Y para ellos resulta como infranqueable. Dicen, no, pero yo cómo les llego a Cristo, les hablo de Cristo. El prejuicio sigue siendo uno de los fuertes impedimentos para penetrar en esos lugares o en esos corazones que parecieran haber nacidos para una condenación perpetua. En el caso que nos asiste, para un judío como Pedro, la evangelización de un gentil, pero sobre todo la de un centurión romano, era casi imposible. Un estricto judío creía que Dios no tenía ningún interés en los gentiles. Al igual que Pedro, nos enfrentamos a esta realidad a la hora de descender y evangelizar en esos lugares a esa gente que también nos parece imposible de alcanzar. Para la sorpresa es que aquella gente que nos parece tan lejos de la promesa y la bendición de Dios, pudieran estar buscando, al igual que Cornelio,
el mismo Salvador nuestro. Hay que ir a ellos. Un punto B de este tercer tópico es, hay un Dios que prepara el terreno. Versículos 3 y 4 dice, un día, como a las 3 de la tarde tuvo una visión, vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía a Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia, como una ofrenda, le contestó el ángel. Dios quiere una iglesia que se expanda. La idea de una iglesia exclusiva para una sola clase, lengua, color, jamás puede provenir de Dios. El evangelio ha sido dado para que todos los pueblos, lenguas, tribus, conozcan a Jesucristo, por quien viene la salvación y la vida eterna, pero tiene que comenzar por casa. Y yo creo que nos tocó volver a tocar un tema que debería ser ya hecho, pero resulta que necesitamos volver a nuestro hogar, en el lugar donde menos se conoce de Cristo y del Salvador y de cristianismo, es en nuestras propias casas. Significa que un campo de evangelización es tu familia, es tu casa, es tu hogar. Colombia está necesitada de familias cristianas. Tunja está necesitada de familias cristianas. Boyacá está necesitada de familias cristianas. El mundo entero está necesitado de familias cristianas. Dice que Dios está trabajando en los corazones de aquellos que parecen impenetrables para hacerlos sensibles al llamado de Dios. Por eso la importancia de orar previamente, de entregarle todo a Dios. La verdad de esta historia, y que pudiera pasar como muchos de nosotros a la hora de hacer la obra del ministerio, es que seamos como el apóstol Pedro, resistiéndonos a los planes de Dios. Vea la forma como Dios preparó el terreno para comenzar un nuevo grupo en la casa de un gentil. Qué bendición sea de que cuando sus hijos se casen, sea también una familia cristiana. Y que verdaderamente se inicie estudios bíblicos en la casa de tus hijos. ¿Cómo está la palabra de Dios en la casa de tus hijos? Cuando tomamos la iniciativa de comenzar la obra en algún nuevo hogar, vecindario o comunidad, debemos dar por cierto de que Dios tiene hombres en quienes ya está trabajando. Note la forma como lo hizo Cornelio, una visión y un ángel. Pero también ve la forma como lo hizo con Pedro, un ángel y el Espíritu Santo. ¿Qué significa? A Cornelio se le presentó en una visión y un ángel, y al apóstol Pedro un ángel y el Espíritu Santo. Ahora tenemos la palabra con la que Dios trabaja en los no alcanzados. Entra un cuarto punto, un cuarto tópico. Hay un compromiso de cuidar las ovejas del Señor hasta que aparezca el Señor con su recompensa. Qué importante que cuidemos nuestra familia como un rebaño. Nuestra familia es un rebaño también que nos lo entregó Dios. Tu esposa es un regalo de Dios, tus hijos son un regalo de Dios y son el primer grupo de personas y el primer ministerio al cual nosotros tenemos que ponerle mucha atención y cuidar de ellos. ¿Cómo estás cuidando a tu esposa? ¿Cómo estás cuidando a tus hijos? Primera de Pedro 5, 2, 3 dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Cuidando el rebaño. Primera de Pedro 5, del 2 al 3. Y voy a mirar ese punto A. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Desde el día de Pentecostés hasta el momento, cuando Pedro escribió su primera carta, debieron pasar muchos años. ¿Pero qué había sucedido algunos días antes de Pentecostés? Después que el Señor resucitó, confrontó a Pedro 3 veces con la misma pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Y ante las respuestas de Pedro, donde la última fue muy triste, el Señor le dijo 3 veces: apacienta mis ovejas. Iglesia, hay en esta orden del Maestro una responsabilidad y un afecto universal. Mi amor por el Señor se mide por el amor a sus ovejas. Y su familia deben ser las ovejas que el Señor le ha dado, además de las demás ovejas. Pero tu primer ministerio es tu hogar y tu familia. ¿Cómo las has presentado? ¿Cómo las has cuidado? ¿Cómo las has amado? Ahora que tenemos tantos divorcios,
Ahora tenemos una cantidad de peloteras impresionantes, perdóneme el término coloquial, pero discusiones, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, agarrones por allí, agarrones por allá, no se resisten, no se aguantan. Y miren el amor de Dios por sus ovejas. ¿Cuál es el amor? Padre de familia, tú eres la cabeza, tu responsabilidad es amar tu familia como Cristo amó la iglesia y entregó su vida por ella. ¿Qué desafío más grande para todos los que ostentamos en este llamamiento santo? Hay tres grandes amores en la vida de todo pastor que demandan nuestra particular entrega. El primero es el amor a Cristo. Si no amamos a Cristo primero, no importa a quién amemos después. En segundo lugar, está el amor a nuestras esposas, cuya medida es así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el tercer lugar es el amor por el rebaño, donde el Espíritu Santo nos ha puesto como pastores. Tú eres pastor de tu propia casa, tú eres el sacerdote de tu hogar. Y las demandas para cuidar a ese rebaño son verdaderos encargos para tener una iglesia sana y a un pastor íntegro. Las iglesias están llenas de familias, pero si en la familia no se está evangelizando, pienso que el primer ministerio que nos toca volver es nuestro hogar y nuestra familia. Recordamos el versículo 2 y 3. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Quiero mirar un punto A, recompensas al final de la jornada. ¿Qué significa? Vamos a tener recompensas. Dios te va a recompensar por el trabajo que estás haciendo en tu casa, en tu hogar, y el trabajo que hacemos también en las iglesias, y el trabajo que hacemos frente a otras personas que Dios ha colocado a nuestro cargo. Dice el versículo 4, así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Este es un texto de mucho aliento para todo obrero del Señor. ¿Quién puede negar que en la atención del rebaño pasemos por momentos difíciles? ¿Cuántos padres de familia y cuántos pastores viven con aflicción por el estado de su familia y de su iglesia? ¿Quién enferma y yo no me enfermo? Como decía Pablo, otros se quejan en la quietud de sus reflexiones por no ser entendido o retribuido de acuerdo a la palabra. El pastor pasa por sus propias soledades y sufrimos, no solamente como pastores, aún como padres de familia. Y muchas veces las enfrentamos solos con la compañía del Señor. No son pocas las veces cuando sentimos la presión de renunciar, la presión de dejar todo, la presión de abandonar la tarea. Sin embargo, cuando uno ve a un anciano como el apóstol Pedro hablarnos del príncipe de los pastores de Jesucristo y su recompensa, sentimos un nuevo ánimo, un deseo renovado por seguir adelante hasta acabar con gozo la carrera. El llamado que el Señor nos hace para cuidar del rebaño es hasta que Él aparezca. No es hora, pues, de claudicar. No es hora de dejar el rebaño, dejar tu familia. Es hora de levantarnos y liderar el rebaño donde el Espíritu Santo nos ha puesto por sacerdotes, por obispos algunos, como el pastor Darío, obispo. El príncipe de los pastores, Jesucristo, el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, no nos paga al final de la quincena, sino al final de la jornada. La corona incorruptible de gloria será el galardón. Y al final de todo, pondremos esas coronas a los pies de Jesucristo, a quien le pertenecen. Apocalipsis 4:10 dice, los 24 ancianos se postraban ante él, ante Jesús, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y deponían sus coronas delante del trono, exclamando lo que la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Y Apocalipsis 4:10, además de eso, ¿qué era lo que ellos deponían y clamaban al Señor? En Apocalipsis 4, versículo de 10 en adelante, dice el Señor en su palabra. Atentos lo que dice el Señor.
Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Conclusión, iglesia. Pedro fue un hombre de compromiso. Después que le falló a su maestro, su resolución fue servirle hasta lo último de su vida. Verlo levantarse en medio de sus hermanos para desde allí convertirse en el líder de los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles es extraordinario. Hechos 1:15 dice, por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. La palabra compromiso parece haber entrado en desuso en este tiempo. Tú tienes un compromiso con tu vida. Tú tienes un compromiso con tu esposa. Tú tienes un compromiso con tu familia. Tú tienes un compromiso con la iglesia del Señor. Y tienes un compromiso con Jesucristo, quien entregó su vida por ti, por mí y por toda la creación y por todos los hombres. Es común leer o escuchar acerca de llevar un producto sin compromiso. En algunos lugares se lee la frase, visítenos sin compromiso. Hay parejas que se unen sin compromiso. Hay iglesias que dicen a su gente, visítenos sin compromiso. Y quizás por esta razón muchos creyentes viven sin compromiso. Venimos a la iglesia cuando queremos. Leemos la Biblia cuando queremos. Oramos cuando queremos. Testificamos cuando queremos. Diezmamos cuando queremos. Pero el compromiso no es una alternativa para nosotros. Desde que conocimos al Maestro quedamos comprometidos con Él. Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. El auténtico creyente es un hombre o mujer comprometida con Jesucristo, comprometida con su esposa, con su esposo, comprometida con su familia, comprometida con su iglesia, comprometida con Cristo. ¿Qué tan comprometido estoy con el Señor? ¿Qué tanto le obedezco desde que lo conocí? Y por tanto termino con el versículo que comenzamos con Josué. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Que Dios los bendiga. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo, oramos para que haya un auténtico compromiso de las cabezas de hogar. Oro para que haya un verdadero compromiso en la célula que tú estableciste, que fue la familia. Oro para que verdaderamente nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo sean los discípulos que tú tienes para las próximas generaciones. Oro para que se levanten familias en Cristo. Oro verdaderamente para que se evangelice y cumplamos con la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones del mundo, comenzando por nuestra propia casa. Oro por esa necesidad tan grande de un compromiso auténtico y verdadero con tu vida, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con la iglesia de Jesucristo y con el Señor de señores. Él es el primero y para Él vivimos y por Él existimos y para Él tenemos que trabajar y glorificarlo. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. A todos ustedes, quiero recordarles que el primer paso que tenemos que dar es recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Quiero pedirte a ti que tomes la decisión de recibir a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo: Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche y en esta hora yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día conforme a las Escrituras, y yo te recibo, Padre bendito del cielo, y reconozco, Señor, que he fallado delante de tu presencia. Te pido, Padre, que me perdones,
Que me perdones por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por no estar comprometido contigo, ni con mi familia, ni con mi esposa, ni con nadie. Te pido que me perdones por todos mis pecados y te pido, Padre, que me limpies con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta hora te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Ahora vamos a orar por cada persona que diezma y ofrenda y que ayuda al sostenimiento de la iglesia. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por cada persona que diezma y ofrenda, que hace sus donaciones para el sostenimiento de la iglesia. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer: la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia, y hombres, cabeza de hogar, levántense como se levantó Pedro y tomen el compromiso de verdaderamente llevar la palabra de Dios a sus hogares y a sus familias y de verdaderamente dar un testimonio verdadero de Cristo. A todos ustedes, que Dios los bendiga. No se les olvide que no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.